Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días. Darle la bienvenida al Parlamento después de se ha perdido, bueno, no sé, a lo mejor lo he podido escuchar, un debate yo creo que muy interesante con anterioridad. Y ahora vamos a hablar de otro tema absolutamente de actualidad en el conjunto del Estado español, pero especialmente agravado en Canarias. Yo creo que todos somos conscientes de que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en esta tierra. Desde nuestro grupo así lo identificamos desde el principio de la legislatura. Muchas de las iniciativas que presentábamos en los primeros meses estaban relacionadas precisamente con este ámbito, el de la vivienda, el de la falta de vivienda, y en aquel instante, aunque aún hoy continuamos con ese drama para algunas familias, pero en aquel momento tenía una actualidad enorme con la pérdida de su vivienda por parte de miles y miles de canarios. Pero han pasado los años, casi 3, de este Gobierno, y no solamente no se ha atenuado esa circunstancia, sino que desde Nueva Canarias afirmamos que el problema de la vivienda ha ido incrementándose en esta tierra. Nosotros que tenemos un pulso cercano de lo que sucede en esta tierra, a través de nuestros representantes en todos y cada uno de los territorios, de ese perfil social que tenemos, en las últimas semanas, en los últimos meses, estamos recorriendo todo el archipiélago, visitando todas y cada una de las islas, trasladando nuestras propuestas, y hemos comprobado cómo de manera transversal, si hay un problema que surge prácticamente en todas ellas, es el problema de la vivienda. Hasta hace bien poco, como decía, el principal problema en Canarias era aquellos que perdían su casa a través de los desahucios promovidos por las entidades financieras. Durante mucho tiempo, durante prácticamente últimos 40 años, en esta tierra el principal problema de la vivienda estaba asociado a aquellos que por sus circunstancias socioeconómicas no podían acceder a una vivienda, salvo que fuera a través de la promoción pública, a través de vivienda pública protegida o a través de los planes de alquiler para personas que no tenían recursos o que tenían escasos recursos. Pero hemos avanzado un escalón más. Ya no tenemos una problemática en vivienda exclusivamente ceñido a los que pierden su vivienda a través de los desahucios, hacia aquellos que no tienen recursos y, por tanto, les es imposible acceder a la misma, sino que estamos en un momento en Canarias en el que incluso aquellos que tienen recursos, aquellos que trabajan, en el caso de las parejas, los dos, aquellos que históricamente podían acceder sin ningún tipo de problema a una vivienda, en este instante también es inaccesible. Lo es en primera instancia vía alquiler, y en esto ha tenido una significación especial el fenómeno del alquiler vacacional, del cual este Gobierno también es directamente responsable ante la pasividad que ha tenido durante 3 años, y lo es en segunda instancia cuando la gente se da cuenta de que hoy en día volvemos a aquel recurrente dicho de nuestras madres fundamentalmente y nuestros padres de alquilar una vivienda, estirar el dinero, mejor cómprate una casa. Hoy en día eso además se vuelve a convertir en realidad porque en muchos lugares de Canarias, aunque puedas pagar una vivienda de alquiler, es imposible acceder a ella porque no existe, porque se ha pasado del alquiler residencial al alquiler vacacional y porque donde encuentras una oportunidad está por encima de los 800, de los 900, de los 1.000, incluso cifras superiores. Por tanto, ante esta disyuntiva se está volviendo a activar de manera importante incluso la compra de vivienda. Esto está generando, una vez más, una nueva burbuja en el ámbito inmobiliario. No aprendemos, desgraciadamente, como sociedad y volvemos a caer en los mismos errores. Pero hay alguien que es protagonista en todo este escenario. Yo no digo responsable, porque hay otras muchas variables que han incidido, pero que es protagonista, y es este Gobierno, este y el anterior, porque desde el Gobierno se habría podido actuar de manera mucho más intensa, mucho más potente, activando la promoción pública cuando la gente la necesitaba, inyectando más dinero para los planes, para las ayudas al alquiler, regulando desde hace casi 3 años, no 3 años más tarde, y a ser posible mediante ley, no sobre un borrador de decreto como en el día de hoy, que luego hablaremos de él, el alquiler vacacional. Esa tormenta perfecta nos ha situado en el contexto que hoy estamos y lo que le pedimos es, en función de las iniciativas presentadas en este Parlamento, qué es lo que ha hecho este Gobierno,
qué es lo que tiene pensado hacer, en qué materia está trabajando. Ese va a ser Minuto más, señor Campos. la ocasión, porque esta comparecencia está registrada en función de lo que dijo el presidente del Gobierno en el último pleno. El tema de la vivienda lo hemos abordado desde numerosos prismas, desde numerosas visiones. Pero en el último pleno, el presidente del Gobierno hacía alusión en aquel momento al Grupo Podemos de que estaba abierto a sus iniciativas y al resto de la Cámara para abordar en el ámbito de vivienda todo aquello que se le planteara, trabajar de manera conjunta. De hecho, a este pleno va a venir una proposición no de ley con numerosas iniciativas. Pero es que llevamos 3 años presentando iniciativas a través de las propuestas de resolución en el debate de Estado de la Nacionalidad, a través de las enmiendas presentadas a cada uno de los presupuestos, a través de muchas proposiciones no de ley de todos los partidos políticos, de todos los grupos parlamentarios en esta casa, y no digo todas, porque algunas se han hecho, pero la mayoría han sido desoídas por este Gobierno o queremos pensar que no lo han hecho. Muchas gracias, señor Campos. Señora consejera. Buenos días, señorías. Saludos a todos y a todas. Para empezar y como introducción, decirle, señor Luis Campos, que, como usted bien ha dicho, venimos hablando de este asunto mucho y en repetidas ocasiones, no solo en este pleno, sino en comisiones plenarias, donde hemos detallado muchas preguntas y comparecencias, cuestiones que hoy vuelven a plantearse. Yo creo que nunca se habla demasiado de los problemas, sobre todo cuando son de difícil solución. Por tanto, todo lo que dediquemos a esto siempre será productivo desde el punto de vista de que todos aquí tenemos la responsabilidad de construir más que de destruir. Valga la utilización de construir cuando estamos hablando de vivienda. Efectivamente, usted ha dicho algo muy importante, de lo que el Gobierno de Canarias no es ajeno, pero no es ajena a ninguna comunidad. Estamos asistiendo a una nueva burbuja inmobiliaria. Y esto no lo resuelve ninguna comunidad autónoma por separado. Esto lo resuelve medidas legislativas y fiscales que controlen lo que está ocurriendo. Hemos pasado de no tener dinero para construir, de no poder facilitar viviendas, de tener que acumular deudas que han sido liquidadas en el ejercicio pasado para poder empezar a trabajar de nuevo, a volver a asistir a un crecimiento de precios en alquiler y en propiedad que hacen muy complicado que las familias más vulnerables puedan tener acceso a la vivienda. Usted lo ha dicho, si familias con ingresos medios, parejas donde trabajan los dos, tienen dificultad para encontrar un alquiler o dificultad para adquirir una vivienda, ¿qué pasará de aquellos que no tienen ingresos o que viven de ayudas o pensiones o de subsidios de paro? Eso no lo resuelve ninguna comunidad autónoma por separado. Y tampoco podemos hacerle creer eso a los ciudadanos, aunque sea lo que políticamente nos convenga, dependiendo de dónde estemos. Este país tiene que enfrentar con profundidad medidas legislativas y fiscales en materia de vivienda para impedir que acabemos con una nueva burbuja que arrastró al Estado español a lo que le arrastró hace un decenio, a una crisis de la que aún no hemos salido. Desde luego, estoy de acuerdo con usted en que hay otras muchas cosas que complican nuestra limitación de territorio, nuestras circunstancias socioeconómicas, nos colocan en un escenario todavía más complicado. No mucho más complicado del que están viviendo otras comunidades, pero hoy no me voy a detener en darles datos de lo que está ocurriendo también en otras comunidades, donde Coalición Canaria, evidentemente, no ha estado nunca. Mire, podemos morir de melancolía recordando todo lo que no se ha hecho o podemos pensar en el futuro y plantear los compromisos y lo que vamos a hacer. Usted dice, habla de 3 años, yo solo me puedo hacer responsable de 1. Y le voy a decir lo que en materia de vivienda y respondiendo a iniciativas del Parlamento en ese año hemos hecho. Como usted sabe, la primera dificultad que nos encontramos en el ejercicio pasado fue la necesidad de liquidar deudas a esos promotores de vivienda oficial que seguían sin cobrar, las ayudas de hipoteca joven y de vivienda usada, y otras muchas cuestiones que suponían más de 26 millones de euros y los cuales no podíamos seguir caminando. Visocán acumulaba otra deuda, producto de las construcciones en las que se metió, de las promociones públicas en las que se metió,
con unos convenios que luego desaparecieron, con unos dineros que luego no llegaron. No podíamos hacer crecer el endeudamiento porque Visocam entraba en causa de disolución. Y hasta que no hemos podido resolver esta circunstancia, Visocam no podía endeudarse y continuar con la construcción de viviendas, pero tampoco el ICABI podía asumir nuevas deudas hasta que no liquidara. Lo primero que hicimos fue plantearnos un escenario de planificación económica para resolver la situación de Visocam y la situación del ICABI, para que a partir de ahí pudiéramos empezar a planificar y a cumplir con muchas cosas que también el Parlamento aprueba, pero el Parlamento probablemente no tiene las cuentas ni las deudas delante cuando aprueba cosas que necesitan de mayor endeudamiento, algo que es ilegal cuando se está en la situación que estaban tanto el Instituto como Visocam. Pero además de eso, trazamos una estrategia respondiendo a una de las iniciativas del Parlamento en el que se pedía un Plan Canario de Vivienda 2019-2022. Y esta es la primera iniciativa que voy a abordar. Empezamos ya el año pasado, en paralelo a la resolución de las deudas, a trabajar una estrategia con la FECAN y con la FECAI que nos sirviera de base para lanzar ese Plan Canario de Vivienda. Un Plan Canario de Vivienda que ya se está elaborando y cuyo borrador esperamos tener a finales de este año. Yo creo que estamos cumpliendo en tiempo y además lo estamos haciendo de manera muy intensa en un proceso que queremos que sea muy participado y que va a tener escenarios de participación en mesas insulares donde se va a invitar a colectivos y a la población a participar en el nuevo Plan Canario de Vivienda. El pasado 2 de abril aprobamos las directrices para su elaboración, con el que ya se desarrollan todas las acciones necesarias para poder culminar la redacción de ese plan que queremos trasladar a aprobación, como digo, si es posible antes de finales de este año. Estas directrices se basan en cuestiones muy importantes, que no son solo el fomento de las ayudas del alquiler, también para jóvenes y para mayores de 65 especialmente, sino que además pretende consolidar el programa de atención a las familias que están perjudicadas por un lanzamiento o un desahucio, reforzando equipos que necesitamos en las dos provincias para poder intervenir con estas familias y ayudarles a resolver su situación. También el fomento de la construcción de viviendas protegidas. Para fomentar la construcción de viviendas protegidas, evidentemente, tenemos que contar con créditos con los que hasta el año pasado no se contaba, porque ni siquiera se había liquidado a los promotores de vivienda protegida de años anteriores. Y ahora empezamos a tener un escenario en el que podemos comprometernos y podemos sacar las convocatorias que espero que a partir de junio podamos empezar a sacar, a la vista de que, bueno, este año tenemos una circunstancia diferente y no tenemos que esperar a la firma del convenio con el Estado, convenio que, por otra parte, todavía no se ha firmado y las últimas noticias son de que se firmará seguramente en julio como el año pasado. Ya estamos prácticamente en junio, ojalá se firmara el mes que viene, pero creo que está dependiendo mucho de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y eso nos va a retrasar un poco más. Estamos dentro de ese plan, trabajando medidas para fomentar la oferta de viviendas en arrendamiento, medidas para la cesión de suelo público por parte de los ayuntamientos para poder promover las promociones de viviendas. Estamos en ese programa reforzando y incentivando la rehabilitación. Ese plan, además, hace un estudio de la simplificación de procedimientos. Como otra iniciativa del Parlamento de Canarias, instó a adoptar las medidas necesarias para que las ayudas estatales en materia de vivienda, cuya gestión estaba encomendada a la comunidad, llegaran cuanto antes a sus beneficiarios. Nosotros no podemos hacer otra cosa en la medida en la que el año pasado no podíamos adelantar la convocatoria, no pudimos hacer otra cosa que sacarlo en agosto, porque no podíamos retrasar más su publicación. Estamos a punto de la resolución definitiva para empezar a pagar. Ya tuvimos una comparecencia para eso, les di las fechas, hicimos las comparativas con otras convocatorias en las que sí se presentaron el doble de solicitudes y se tardó 19 meses. Yo creo que el personal está haciendo un esfuerzo importante que yo tengo la suerte de ver muy a menudo y están cumpliendo con el máximo de sus posibilidades y espero que ya no solo a finales de este mes podamos publicar las definitivas, sino que podamos ya publicar las convocatorias nuevas, insisto, aún sin convenio del Estado, durante el mes de junio, que antes de finales de junio las podamos haber publicado. Esos son nuestros objetivos.
en eso trabajamos para también poder dar respuesta a esa iniciativa parlamentaria que se preocupaba de que las ayudas llegaran cuanto antes. Otra iniciativa parlamentaria, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a incrementar parque público, a aumentar las actuaciones en materia de accesibilidad, símil del pago del IBI, a realizar una gestión del parque público de vivienda más eficiente y transparente. Evidentemente, ese es el trabajo, la competencia fundamental. Si no respondemos a esto que pide el Parlamento, que es nuestra competencia fundamental, pues me dirá usted qué estamos haciendo. Hemos puesto en marcha construcción de viviendas en El Paso, en Valverde y en San Bartolomé y Arrecife. Y estas son las primeras viviendas que se empiezan a construir después de muchos años. Estamos esperando la cesión definitiva del suelo. Tanto en San Bartolomé como en Arrecife tenemos toda la previsión para sacar los proyectos y empezar a construir. Y estamos viendo suelo con otros municipios, pero mire, le aseguro que en un año es bastante complicado poder responder de las peticiones de mucho tiempo y poder resolverlo absolutamente todo. Lo importante es que estamos en marcha, que estamos recuperando el ritmo y que estamos promoviendo la construcción de vivienda pública. Hemos sacado adelante más de 21 RUS, evidentemente muchas de estas líneas, como saben, cofinanciadas con el Estado para la rehabilitación, con especial recepción a las medidas de habitabilidad. Y en cuanto al IBI, ya hemos dicho que tenemos que instar al Estado para una modificación de la Ley de Haciendas Locales, que es la que obliga a repercutir, puedo leerle concretamente sobre los... Un minuto más, señora consejera. Me quedé a medias. ¿Un minuto más? Vale, gracias. Pero sí tenemos margen para ver con algunos ayuntamientos la posibilidad de bonificación de ese IBI. De hecho, algunos ayuntamientos ya están bonificando, por tanto, nosotros creemos que podemos alcanzar mayores bonificaciones con los municipios para que este IBI se vea reducido. Hay otras muchas iniciativas, algunas giran en torno a lo mismo, al Plan Canario de Vivienda, a la puesta en marcha de construcción de vivienda pública. Se habla también en algunas de las iniciativas del asunto del alquiler vacacional, que desde luego discutirán con mi compañero de turismo. Y en otras iniciativas se habla de la adquisición de vivienda vacía en el mercado, y de esto también hemos hablado. Nosotros vamos a sacar un concurso insularizado para poder adquirir vivienda vacía en todas las islas, pero no podemos ir a una subasta ni entrar en el mercado de la especulación con los precios que se están planteando hoy en las zonas donde las necesitamos, donde tenemos a la gente viviendo, donde los niños están yendo a su colegio. No podemos desplazarlos allí donde hay promociones vacías a no sé cuántos kilómetros, en los que los constructores que en su día no pudieron terminar nos las venden baratas para que las acabemos y las pongamos a disposición. Hay unos criterios que tienen que responder al interés de los inquilinos. No podemos comprar y mandarles a vivir a cualquier lugar. Por eso vamos a hacer el concurso intentando que afloren viviendas vacías. Gracias, señora consejera. Señora consejera, yo decía antes que somos conscientes de que esto obviamente no es responsabilidad absoluta, por supuesto, de usted, ni siquiera de este Gobierno. Hay muchos factores que influyen en la situación que estamos viviendo. Es más, yo cuando hago críticas me gusta reconocer las cosas que se hacen bien, y usted fue capaz de resolver durante este periodo dos elementos que fueron protagonistas en muchísimos momentos de la primera parte de esta legislatura. Resolver el problema de muchos afectados por compromisos del Gobierno anterior en materia de vivienda usada e hipoteca joven, lo que demuestra que cuando se abordan los temas desde la política somos capaces de corregir las deficiencias técnicas o aquellas cuestiones que, digamos, hacen incompatibles determinados elementos si nos centramos en la búsqueda de las soluciones, sobre todo con aquellos con los que comprometimos y con los que adquirimos compromiso. Yo me acuerdo que una de las cuestiones que planteaba en su momento decía que no hay nada peor para seguir ahondando en el descrédito de la política. Ya no es que uno no haga vivienda, es que cuando promete cosas y además las firma en un boletín y la gente se hipoteca o la gente adquiere una vivienda porque el Gobierno ha dicho que le va a dar un dinero y luego no cumple, ese es el peor escenario posible. Y eso lo hemos vivido, desgraciadamente, en la legislatura pasada y en esta. Y eso sí que contribuye al descrédito de la política. Lo otro podrá, digamos, incidir en que puedo tachar de mejor o peor Gobierno, pero mentir y engañar a la gente a través de un boletín tiene una gravedad extraordinaria. Se solucionó ese problema y nosotros somos capaces de reconocerlo. Pero seguimos teniendo
numerosos problemas en Canarias, señora consejera, asociada a la vivienda. Somos conscientes también de que este no es un problema exclusivo, por eso decía, la responsabilidad no solo está aquí. Ha habido un abandono importantísimo a nivel estatal de las políticas de vivienda en los últimos años. Y eso, claro, que ha afectado a Canarias, a todas las comunidades y a Canarias de una manera sensible también. Somos conscientes de que estamos viviendo un momento socioeconómico brutal, de pérdidas de derechos, la precariedad en el ámbito del empleo. Bueno, lo que hemos vivido en los últimos años en estos periodos de crisis, uno no puede abstraerse de ello para intentar situar cómo estamos hoy. Por eso hablaba de la tormenta perfecta. Pero yo hoy no voy a hablar ni del Fondo Monetario Internacional porque no tengo aquí al interlocutor, ni voy a hablar con el Ministerio de Vivienda porque no tengo aquí al interlocutor. A quien tengo es a usted y a este Gobierno. Y, por tanto, las exigencias de responsabilidades y de acción van dirigidas a usted y a este Gobierno, fundamentalmente a este Gobierno, porque le reconozco que en un año pocas cosas se pueden hacer, año y medio, pocas cosas se pueden hacer, pero creo que alguna más de las que ha hecho. Y le digo, y empezamos. Algunas de las iniciativas que aquí se han planteado, como bien hacía el recorrido la diputada María del Río, vienen y se datan desde el año 2015, 2016, otras del 2017 y, por supuesto, de este mismo año. Hay algunas de ellas que son absolutamente esenciales, como el Plan Canario de Vivienda, al que me referiré al final. Absolutamente esenciales porque es lo que marcaría la trayectoria, los objetivos, en la línea de actuación en todos y cada uno de los parámetros: construcción de nueva vivienda, adquisición de vivienda pública protegida, el incremento en las ayudas al alquiler, la bolsa de vivienda joven, como bien comentaban, porque jugó un papel esencial y la teníamos introducida en nuestra proposición no de ley del año 2016, cuando exigíamos a este Gobierno que hiciera algo que no tenía, y es política de vivienda. La vivienda necesita desarrollar una política propia en Canarias, porque es verdad que este es un problema de todos los territorios, pero ustedes no los han elegido ni los baleares ni los murcianos, ustedes los han elegido los canarios y Canarias, y por tanto tienen que dar respuesta a uno de sus principales problemas. Aprovecho para dar la bienvenida también a los representantes de la asociación con los que tuvimos una reciente reunión cuando visitábamos la isla de Lanzarote, y fue ahí donde fuimos capaces de calibrar el enorme problema que esto está significando para muchísima gente, y en unas islas más que en otras, y dentro de cada isla, obviamente, en unos municipios más que en otros. Por eso era necesario, como una de las iniciativas también, las oficinas de intermediación para facilitar el arrendamiento. A día de hoy continuamos sin ellas. Relación directa con las bolsas de vivienda joven, porque es imposible para un joven, si ya lo es, como decía con anterioridad, para aquellas familias que tienen empleo, pues imagínese para un joven con la enorme precariedad y la imposibilidad en muchas ocasiones de poder acceder a una vivienda. Y no hablo en propiedad, ni siquiera en alquiler. Aquella figura de las bolsas de vivienda joven pedía y posibilitaba la capacidad de intermediación entre los que poseían vivienda, fundamentalmente tenían viviendas vacías, y luego eran capaces de colocarlas en el mercado, salvando un elemento fundamental, que es lo que provocaba que la hubieran tenido vacía durante mucho tiempo: la inseguridad jurídica, el miedo a no cobrar. Y ese era el papel fundamental que jugaba la bolsa de vivienda joven y el papel que nosotros reclamamos a través de esas oficinas de intermediación para facilitar el arrendamiento. Claro que las medidas fiscales son fundamentales, claro que las iniciativas legislativas son básicas, pero se necesita de un paso más allá, donde el Gobierno, donde las administraciones sean capaces de garantizar a aquellos que tienen vivienda para arrendamiento, para que pasen del alquiler vacacional al arrendamiento, al alquiler residencial, con una garantía jurídica. Y eso no se hace solo ni desde leyes, ni desde medidas fiscales, se hacen garantizando a través de determinadas iniciativas como la que proponíamos hace ya prácticamente 3 años. Es necesario, hemos planteado en las iniciativas muchos más recursos en alquiler de vivienda. Fíjese, solamente ya en la convocatoria del año pasado, esa que todavía estamos pendientes por resolver, disminuía en miles de solicitantes los que pedían una ayuda, una subvención para el alquiler de vivienda con respecto al anterior año. Miles de solicitantes. Claro, cuando uno ve ese, dice, el problema del alquiler en Canarias, pues que está resolviéndose. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, se ha agravado en el último año. ¿Sabe por qué hay miles de solicitantes menos? Porque la gente está cansada de rellenar papeles y papeles y papeles, miles y miles de personas, y luego la cuantía de las ayudas destinadas a alquiler residencial apenas llega a 3.000 o 4.000 familias en esta tierra.
Cuando eso te sucede una vez y te sucede la segunda, a la tercera ni lo intentas. Por eso hay miles de solicitantes menos que la vez anterior. Y ya no le digo, por supuesto, además de los tiempos de espera importantes. Promoción pública, mucha más promoción pública, lo hemos venido demandando en cada uno de los años. Y es verdad que en este presupuesto 2018 hemos subido a cerca de 8 millones aproximadamente en materia de dinero para inversión en este ámbito. Pero es que el año anterior teníamos 900.000 y en 2016 en el presupuesto había 50.000 miserables y ridículos euros para construir vivienda. Así nos va. Y eso es verdad que no era una responsabilidad suya, pero sí de este Gobierno. Sí de este Gobierno y de la línea transversal de los últimos gobiernos, que se remontan hasta 2012 si queremos, porque es el último plan canario de vivienda que ha tenido esta tierra. Y en aquel momento decíamos que había más de 35.000 demandantes de vivienda pública protegida en esta tierra. Y nos sacaron una estadística que decían que no había 35.000, que solo eran 13.000. Bueno, el dato que nosotros conocíamos era de 35.000 y no lo falseamos. Tampoco eran falsos los 13.000. ¿Sabe qué ocurrió? Que la gente dejó de creer que era posible acceder a una vivienda pública protegida porque hacía años que no se fabricaba ni una sola. Por tanto, el problema no solo no desapareció, probablemente no eran los 35.000 que nosotros decíamos, sino muchísimos más, porque en el camino miles de familias perdieron su vivienda. Pero la gente dejó de creer en las administraciones, la gente dejó de creer en el Gobierno de Canarias, la gente dejó de creer que había una posibilidad, como durante mucho tiempo en esta tierra fuimos capaces de hacerlo, donde solo en una legislatura fuimos capaces de crear más de 5.000 viviendas. Es cierto que eran momentos donde había más recursos, luego hemos pasado una crisis potente, pero no es menos cierto que cuando uno cree que este es un problema serio, destina los recursos que llegan, y vuelvo a repetir lo que de manera cansina repito una vez tras otra. A esta tierra llegaron en 2016 160 millones de euros dedicados, que estaban predestinados a estos temas, los de la sanidad, los de los servicios sociales, los del problema de la vivienda. ¿Sabe a qué se destinaron, verdad? Los del FEDECAN, lo repito una vez más, a farolas, a aceras, a asfaltado, que no digo que no fueran importantes, pero no eran el principal problema de esta tierra. Por tanto, hay una relación directa de este Gobierno, porque en ese instante sí es verdad que el Gobierno del Estado traspasó fondos a Canarias y lo destinó a cuestiones que no estaban diagnosticadas como un gran problema como el de la vivienda. Regulación del alquiler vacacional. Hemos conocido en el día de ayer el borrador y bien, vamos a trabajar, pero no deja de ser un borrador que tardará casi 6 meses en estar en vigor. 6 meses. Pero es que llevamos 3 años de legislatura. Es más, este Gobierno en algunos momentos de la misma nos llegó a decir que esto no afectaba al alquiler residencial, que era simplemente un problema entre operadores turísticos, los profesionales y aquellos que cogían su vivienda y la destinaban a este fin. No fueron capaces de venir lo que hoy tenemos, y hoy lo tenemos. Un problema enorme trasladado en muchos de nuestros municipios y que va a seguir creciendo. Y, por último, el Plan Canario de Vivienda. Plan Canario de Vivienda, que es verdad que se están dando pasos. Usted habla de que a finales de este año tendremos el borrador. Este es el Gobierno de los borradores. Tener el borrador del Plan Canario de Viviendas a finales de este año, usted sabe que imposibilitará que en 2019, al menos en esta legislatura, tengamos Plan Canario de Vivienda. 7 años después de que finalizó el último Plan Canario. 2012-2015 tuvo que haber sido el siguiente y en 2015 ya nosotros planteábamos la necesidad de poner en marcha uno con carácter de urgencia, como se hizo con el Plan Canario de Salud, de transición hacia el siguiente. Nos dijeron que no, que estábamos en ello, pues seguimos estando en ello hasta finales de este año que tendremos el borrador. El Plan Canario de Vivienda era la piedra angular sobre la que trabajaríamos todos estos programas y muchos más que la gente ha venido demandando, están diagnosticados, no es una cuestión de los que aquí estamos. Este problema está diagnosticado y podríamos haber intervenido con fondos propios, por supuesto, si el Estado no los ponía y era posible hacerlo con fondos propios. Por tanto, señora consejera, claro que hay mucho de responsabilidad y no negamos lo que se hace, pero hace falta mucho más.